da a nosotros razón de ser, ¿no? La lengua es el rasgo étnico fundamental, más importante. Y sin embargo, fíjense, qué complejo es esto, que se puede perder la lengua y no se pierde la identidad de ella. Es decir, hay grupos indígenas en América Latina que ya han perdido su lengua y siguen siendo indígenas. Fíjense, qué interesante, porque el complejo étnico es es un fenómeno muy difícil de hacer, ¿no? Sin embargo, pues todo aquello que distingue un grupo humano de otro es expresión de etnicidad. La etnicidad expresa diferencias, diversidades. Bueno, y están las diversidades raciales. Las razas no existen, pero sí las racializaciones. Es decir, distinguimos grupos a partir de sus fenotipos, a partir de lo biológico. Bueno, a mí me interesa ver lo afro no desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva étnica. ¿Qué quiere decir eso? Me interesa ver lo afro en lo que tiene de diferente, de diverso, como expresión cultural, como expresión de aquello que lo hace diferente. Porque fíjense, están juntos compartiendo espacios casi en todos lados, tanto en México como en América Latina, en general, indígenas y afrodescendientes comparten espacios, pero se saben diferenciar. Ustedes van a Costa Chica y llegan, por ejemplo, a Collantes y van a decir, ah, sí, los indios son así, así, y viven allá. Y nosotros, los negros, nosotros somos así, somos más lengüericos, somos más, ¿no? Fiesteros, qué sé yo, pero se distinguen a través de sus expresiones culturales, la música que les gusta, lo que encantan. Hay elementos comunes también, pero aquellos que los diferencian, esos son los que nos interesan. No sé si se entiende esta diferenciación de no hablar de razas. A mí no me interesa hablar de eso. Hablar en todo caso de la racialización o del racismo, ahí sí me interesa, porque el racismo sí existe, el racismo se da, el racismo lo sufre un enorme contingente humano, y eso sí hay que ver cómo se puede proteger y cómo se puede entender y conocer y estudiar toda esa parte. Entonces, estas advertencias antes de iniciar la plática pues tienen que ver con el hecho de a qué me voy a referir, sobre qué voy a hablar, porque luego a veces hay malentendidos. Pues para aclararlos, entonces, los términos, uno es una categoría jurídica, otro es otra categoría de análisis, otra cosa es una autodenominación, otra cosa es un posicionamiento político. Hay que a nosotros, como estudiosos, tenemos que hacer estas distinciones, y si vamos a hacer algo por escrito, tenemos que poner así. Estoy utilizando ese término en este sentido, ¿verdad? Para que quien lo lea sepa a qué nos estamos refiriendo y por qué lo estamos diciendo así. Y no se vaya a sentir alguien ofendido que porque estoy hablando de los negros. No, entonces yo tengo que decir por qué estoy utilizando ese término y en qué sentido lo estoy usando, ¿no? Eso tenemos la obligación como estudiosos, no podemos simplemente usar el lenguaje indistintamente. Nosotros sí tenemos que ser muy rigurosos con eso, ¿verdad? No le podemos pedir a una persona de una comunidad que haga esta distinción, oye, un afrodescendiente, pues no, ellos no tienen por qué estar en eso, porque no están haciendo la función que nosotros hacemos como parte de la academia. Entonces la academia a veces se vuelve, no quiere imponer sus criterios y quiere hacer que, pues no, tampoco. En todo caso, nosotros tenemos que llevar el convencimiento a las comunidades, dar nuestro punto de vista, ¿no? y tratar de que se dé una relación, primero de respeto, de aprendizaje del otro, porque si uno llega así siempre con que sabe soy yo, pues entonces no se puede avanzar. Y nosotros, como los antropólogos, no podemos trabajar si no es en comunidad. Tenemos que ir a las comunidades porque la antropología exige eso, hacer los registros etnográficos, tener nuestros diarios de campo, etcétera, nuestras entrevistas, tener nuestros, ¿no? Saber escoger muy bien a nuestros
informantes, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber también una ética de relación con nuestro trabajo, con lo que hacemos, porque es trabajar con comunidades humanas, no está uno trabajando con cosas, con objetos. Eso del objeto de estudio, ¿verdad?, que tanto se ha discutido, en el sentido de que pues, bueno, son sujetos también con los cuales nos tenemos que relacionar. Empiezo entonces. Derechos humanos de los afrodescendientes del pluralismo jurídico intercultural. La idea es la misma, es el título creo que cambia un poquito, pero básicamente es lo mismo. Y hay algunos temas que yo voy a tratar el día de hoy. Voy a empezar un poco por la declaración de la ONU, porque, pues, fíjense que desde el 2001 se dijo que tenía que haber una discusión en la Asamblea General de la ONU para que se contemplaran los derechos de los afrodescendientes. Y se propuso que hubiera un día dedicado a los afrodescendientes, que ya existe, se aprobó, y luego también un año dedicado a los afrodescendientes, que fue el año de 2011, fue el año de los afrodescendientes, y luego después una década. La década de los afrodescendientes del 2015 al 2024. Quiere decir que estamos dentro de la década internacional de los afrodescendientes declarada por la ONU en la Asamblea General y fue aceptada, y de ahí surgió un convenio para que fuera firmados por los estados, y el Estado mexicano, que firma todo, le llegó el convenio, lo firmó, ¿verdad?, se comprometió a varias cosas. Y bueno, como siempre, firma, pero luego a la hora de llevar a la práctica esto, pues ya vemos lo que ocurre, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente... pero antes no había terminado con los temas. Ese es un primer tema. Luego el tema de los derechos humanos y los derechos de los afrodescendientes, otro tema. Ideología del mestizaje y cultura nacional. ¿Qué es esto del mestizaje? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del mestizaje? Y la cultura nacional, ¿qué es eso de la cultura nacional? ¿Qué tiene que ver lo afro con la cultura nacional? El mestizaje realmente existente, mulatos, pardos y morenos que se han generado durante la historia de nuestro país. ¿Qué implica eso? ¿Qué son? ¿A qué nos estamos refiriendo como categorías de análisis? Interculturalidad como una categoría también de análisis. ¿Qué es eso de la interculturalidad desde una perspectiva crítica? Porque hay visiones muy sesgadas también de la interculturalidad. Aquí nos interesa una visión crítica, la de interculturalidad. El racismo científico, cómo es que se llegó a un racismo entre comillas científico o pseudocientífico. El racismo y cultura, la relación que hay ahí, y el siglo XX retorna al racismo científico, porque siempre se ha dicho en el siglo XIX, en el siglo XVIII y XIX surgen los planteamientos de las razas humanas, ¿no? Gobineau, ustedes saben, que escribió el libro sobre el tratado sobre la desigualdad de las razas humanas, imagínense. Tuvo que escribir un negro haitiano, muy culto, Antenor Firmin, que estudió en Francia y que fue miembro del Centro de Estudios Etnológicos de París, y ahí él presentó el primer alegato contra el libro de Gobineau, un libro que se escribió, se publicó en 1885, ojo, por un haitiano, 1885, y con el título de Tratado de la Igualdad de las Razas Humanas, ¿no? Entonces, echando abajo las tesis racistas de Gobineau. Pero bueno, siempre se ha dicho, siglo XVIII y XIX, hablar de razas era hablar en términos científicos, entre comillas. Ya en el siglo XX, ustedes saben que eso entra en desprestigio, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces ahí se demuestra